Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel y el día de hoy les voy a enseñar a programar el algoritmo de prim en un grafo dinámico en C++. Para esto vamos a utilizar el grafo que ya programamos en videos anteriores, entonces si no lo han visto les recomiendo que lo chequen para que así entiendan mejor el código. Ok, bueno, para empezar vamos explicando cómo funciona el algoritmo. Este algoritmo tiene básicamente el mismo objetivo que el algoritmo de Kruskal, que es encontrar el árbol recubridor mínimo. ¿A qué se refiere? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar una ruta que pase por todos los vértices y que esa ruta, que la suma de sus valores sea la mínima, ¿ok? Si hay múltiples rutas que pasan por todos los vértices, lo que va a hacer es escoger la que tenga el menor valor. Por ejemplo, la diferencia con el de Kruskal, por ejemplo, en Kruskal lo que hacía es que escogía las conexiones más pequeñas, o sea, con el valor mínimo, sin importar que estuvieran separadas. Por ejemplo, en Kruskal teníamos que escogíamos esta conexión, después la siguiente sería esta, porque es el valor mínimo, después seguía el valor menor, que sería esta, después lo siguiente sería después el siguiente sería este. Y también antes de hacer cada conexión verificaba que no hubiera ciclos. Por ejemplo, ahorita ya el valor más pequeño que sigue es el 8, pero aquí que generamos un ciclo, entonces ese lo descartamos. En este también generamos un ciclo, entonces lo descartamos. Acá el siguiente sería el 9, entonces acá genera un ciclo y lo descartamos. En este caso no genera un ciclo, entonces escogemos este y ya que completó todos los vértices, entonces ahí termina el algoritmo y este sería el árbol recubridor mínimo. ¿Ok? Cabe mencionar que el número de aristas, cuando termine el algoritmo, va a ser el mismo número de vértices menos 1. Es decir, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices y las conexiones son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces es el número de vértices menos 1. Ok, entonces ese sería Kruskal. ¿Cuál es la diferencia con Prim? Prim lo que hace es toma un vértice arbitrariamente, cualquiera, por ejemplo, digamos el D, y a partir de ahí va escogiendo la conexión más pequeña. Por ejemplo, aquí tenemos que D está conectada con A, con B, con E y con F, pero la más pequeña es con A, entonces tomaría esta. Después, lo que hace el algoritmo, y aquí es donde viene lo diferente, es escoger la ruta más pequeña, pero de los vértices que ya fueron visitados. Es decir, ahorita ya visitamos A y D. Entonces, entre sus conexiones, la más pequeña, si nos fijamos, sería C, D con F, perdón, porque es 7, 9, 15 y 6. ¿Ok? Entonces escogería la ruta hacia F. F se pasa a los visitados. Entonces aquí tenemos que escoger una ruta, la mínima, de los vértices ya visitados. En este caso se agregarían el 8 y el 11. Pero la mínima es la 7, entonces escogería esta. Y B se pasa a los visitados. Y otra vez verifica la conexión más pequeña, en este caso se agregaría 8 y 7, y la más pequeña, si se fijan, sería 8, pero hay dos. Entonces, digamos que escoge arbitrariamente, digamos que es mentira, es 7. El más pequeño es 7, entonces escogemos ese pasa a los visitados y de nuevo busca el valor mínimo de los visitados. En este caso es el 5. Si se fijan, ahorita ya tenemos este 5. Entonces tomaría esta conexión y se pasa a la lista de visitados. Y ahora sí, el mínimo, si se fijan, ahorita sería el 8. Y tenemos dos 8. El problema es que aquí generan
un ciclo. Si se fijan, ambos generan un ciclo y si nos vamos al siguiente, que es 9, también genera un ciclo. Este algoritmo también tiene eso en común con Kruskal, verifica que no generes un ciclo. La diferencia es que aquí es más sencillo verificar si hay un ciclo porque aquí solo verificas si tu conexión es con otro de la lista de visitados. En Kruskal tenías que, como podían estar varios árboles separados, tenías que verificar distintos árboles. Aquí no, aquí nada más verificas que esa conexión no esté ya en la lista de visitados y con eso. ¿Ok? Entonces, como crea ciclo lo descarta y se iría hacia este. Y como ya tenemos 6 conexiones y dijimos que para cuando encuentra el número de vértices menos 1, entonces aquí terminaría el algoritmo de Prim. ¿Ok? Perfecto, entonces ya tenemos una idea de cómo funciona el algoritmo, cómo lo programamos. Ok, entonces nos vamos a Visual Studio. Lo primero que hay que hacer es agregar nuestra función en nuestra clase. Vamos a llamarlo prim. El algoritmo inicia desde un vértice arbitrariamente, pero nosotros, para poder hacer varias pruebas, vamos a pasarle ese vértice como parámetro. Lo vamos a llamar origen. Vamos a ponerle un comentario que es básicamente el mismo que Kruskal. Solo le cambiamos aquí el nombre. Ok, ya tenemos nuestra función. Vamos a agregar también una librería que vamos a necesitar que se llama unorderedSet. Ok. Perfecto, entonces nos vamos a grafos CPP y empezamos con la programación del algoritmo. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es verificar si el vértice que nos pasan como parámetro existe en nuestro grafo. Eso ya lo hemos hecho antes. Lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra función de obtener vértice y pasarle el nombre como parámetro. Si no existe, la función nos va a arrojar un null. Entonces podemos mostrar un mensaje de error en caso de que sea null. Si es null, entonces mandamos un mensaje de error y abortamos la ejecución de la función con un return. Ok. Entonces lo que sigue es empezar con la declaración de nuestras estructuras de datos y la inicialización de ellas. Aquí va a ser algo parecido, al menos la inicialización va a ser parecido a la de Kruskal, entonces voy a copiar algo del código que ya tenemos acá, ¿ok? Voy a copiar esto. En realidad no vamos a necesitar todas estas estructuras. Por ejemplo, sí vamos a necesitar la matriz de adyacencia porque ahí es donde guardamos nuestras conexiones y sus valores. La matriz de solución en realidad la podemos hacer una lista de vértices y pares, que en realidad sería aquí un par. Así, una lista de un par de vértice con otro par de vértice y en un entero. ¿Ok? Lo vamos a llamar lista solución. Y aquí, en vez de tener esto de conectados, lo que vamos a tener será un ordered set, que va a ser de vértices, y va a ser donde guardemos los vértices que ya hemos visitado, ¿ok? Aquí ya no tenemos a conectados, entonces lo podemos eliminar. Y aquí pues nada más inicializamos nuestra matriz de adyacencia con las conexiones y sus valores. Básicamente eso es todo en cuanto a la inicialización. Esos son los cambios, ¿ok? Ok, entonces lo siguiente ahora sí sería ya parte del algoritmo tal cual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente
vamos a tener un while que va a ser el que esté iterando hasta que encontremos la solución, ¿ok? Bueno, al igual que en el de Kruskal, vamos a tener un contador de aristas. Con este va a ser con el que paremos el ciclo si llega a ser igual al número de vértices, o más bien va a ser lo que les comentaba. Cuando las aristas, el número de aristas es igual al número de vértices menos 1, quiere decir que ya encontramos la ruta o el árbol recubridor mínimo. Entonces en ese momento paramos, que es básicamente esto. Y lo que vamos a tener dentro ya va a ser algo parecido a lo que teníamos en Kruskal. Vamos a necesitar aquí 3 atributos. Vamos a necesitar 2 vértices donde vamos a guardar el vértice mínimo. Bueno, más bien en la conexión que encontremos mínima, vamos a guardar ahí el vértice origen y el vértice destino en los dos vértices que vamos a declarar. Y también vamos a guardar la cantidad o el precio. Nosotros lo llamamos precio, acuérdense. Y lo vamos a guardar en otra variable. Entonces, por ejemplo, sería vértice. Vamos a llamarlo vértice mínimo origen. Y el otro sería vértice mínimo destino. Y vamos a tener uno que sería precio mínimo. Y lo inicializamos aquí creo que debe de ser más bien en máximo. Para que en cuanto encuentre un valor se pase a ser el mínimo inmediatamente. Entonces sería el máximo de un entero. Lo ponemos como el mínimo actual. Y aquí ahí también tenemos que, por ejemplo, como le estamos pasando un origen, tenemos, y vamos a empezar desde él, vamos a setearlo como aquí. Lo vamos a agregar a la de visitados. ¿Ok? Aquí creo que es con insert. Y vamos a agregar origen. Ok. Entonces el origen lo agregamos a visitados al principio. Ok, entonces ya tenemos estos. Lo que tenemos que hacer ahora es iterar sobre los visitados. Recuerden que lo que tenemos que hacer ahorita es, de los que ya hemos visitado, encontrar la conexión con el valor mínimo. Entonces, tenemos nuestro set de vértices, que es la de visitados. Mientras que sea diferente de visitados.end, que sería i más más. Y en el for de adentro vamos a visitar nuestra matriz, porque es ahí donde tenemos los valores de las conexiones. Entonces aquí sería un map de vértice con entero. Va a ser un iterator. Lo vamos a llamar J y va a empezar en matriz. Sería en el vértice I. Y sería punto begin. Se llama matriz ADI. Ok. Entonces sería mientras que J sea diferente de matriz ADI con el vértice que estamos recorriendo en el for superior. Aquí sería mientras que sea diferente de el iterator end y sería J más más. Entonces aquí adentro lo que tenemos que hacer es comparar nuestro mínimo actual con la conexión que estamos recorriendo, ¿ok? Entonces, si J seconds
es este, sería el entero, ¿ok? Entonces sería nuestro precio. Si el precio que estamos recorriendo actualmente es menor al mínimo que tenemos actual, que sería precio min, y tenemos que verificar que sea una conexión válida. En nuestra matriz inicializamos todo en ceros, o sea, hace que si no hay una conexión entre estos dos vértices, el precio va a ser de cero, entonces tenemos que verificar que no sea cero. Entonces j second diferente de cero, o sea, si hay una conexión válida y si el precio actual es menor, y si el precio de esta conexión es menor al actual, y tenemos otra condición, si no está en la lista de visitados. Recuerden que tenemos que verificar que no esté en esa lista para no crear ciclos, ¿ok? Entonces, visitados.count, esta función, si tú le pasas el vértice a buscar como parámetro, si no existe en la lista, va a retornar un 0. Si existe, retornaría un 1. Entonces, si retorna 0, quiere decir que no está en la lista de visitados. Entonces, podemos actualizar nuestro valor mínimo actual, que sería precio min, perdón, será igual a j en su campo second. El mínimo origen sería nuestro i, que es el que estamos recorriendo en la de visitados, y nuestro mínimo destino sería el que estamos recorriendo en la matriz, que sería j first. Entonces, cuando acaben estos dos ciclos, ya habría encontrado la conexión mínima de esos vértices, ¿ok? Entonces, como ya lo encontró, podemos meterlo en nuestra solución, en nuestra lista solución. Entonces, hacemos un pushback. Aquí va a estar un poquito enredoso porque es una lista de pares que en su segundo elemento tiene otro par, entonces va a estar aquí algo enredoso, pero básicamente le vamos a pasar, de hecho podemos copiarlo, lo que le vamos a introducir va a ser el mismo tipo de dato que tiene en la lista. Entonces lo copiamos, entre paréntesis le podemos meter el valor que es de este mismo tipo, y eso separado por coma. La primera parte del par es un vértice, que sería nuestro vértice origen. Sería min origen. La segunda parte sería un par de vértice entero, ¿ok? Entonces aquí tenemos que copiar esto y en paréntesis le ponemos el valor 1, que sería el vértice destino, que sería min destino, y el segundo elemento que sería el entero, que sería el precio mínimo. Y así es como lo agregamos. Está un poco enredoso porque la lista, el tipo de dato que está guardando la lista está medio largo, pero pues en realidad no tiene mucha ciencia. Y también vamos a insertar a este mismo vértice que tenemos como origen, como destino, perdón, a la de visitados. Entonces sería visitados, insert, sería min destino. O sea, ya lo visitamos, entonces lo agregamos. Y también vamos a aumentar nuestro contador de aristas. ¿Ok? Entonces, cuando termine este igual, quiere decir que ya encontramos nuestro árbol recubridor mínimo. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrar nuestra solución. Para eso vamos a recorrer nuestra lista nuestra lista solución. Entonces, si nos vamos para acá, nuestra lista solución es de este tipo. Entonces aquí en el for necesitamos un iterador de ese mismo tipo. Vamos a llamar i igual a lista solución.begin.
Aquí creo que falta un... Ajá. ¿O no? Se supone que es este. Y debe de ser de este tipo. Nuestro iterador. Entonces, copiamos, pegamos. Va a ser un iterador. Aquí nos dice que no tiene un miembro iterador. Ah, cierto. Tiene que ser con todo y lista. Se me olvidaba eso. Tiene que ser completo el tipo de dato con todo y lista. No solo lo que está dentro de la lista. Ok, entonces, mientras que i sea diferente de lista solución.end y sería i más más. Entonces, ¿cómo lo mostramos? Pues es bastante sencillo. Primero mostramos el vértice origen, que sería i, el first. Recuerden, el first es el vértice origen y queremos mostrar su nombre. Después vamos a mostrar unas flechas, nada más para indicar que es en ambas direcciones la conexión. Y vamos a mostrar el precio, que sería la segunda parte, que sería esto, y de ese par, la segunda parte. Entonces sería second. Eso nos va a mostrar el precio. Mostramos otras flechitas para indicar que la conexión es en ambos sentidos. Y ahora sí mostramos second, pero va a ser first. First es el vértice destino. Y de first necesitamos el nombre. ¿Ok? Y esto estaría mostrando nuestra solución. ¿Ok? Aquí, si se fijan, a diferencia del de Kruskal, nosotros teníamos un map. En realidad este map no es necesario, podemos hacerlo como aquí. Si se fijan, en esta de Kruskal, cuando imprimíamos la solución, lo imprimían en un orden diferente. En este algoritmo no importaba tanto porque el árbol el árbol siempre iba a ser el mismo, el árbol de recubridor mínimo. Entonces no importaba tanto el orden de las conexiones. Pero en este, como empezamos desde un origen, ahí sí importa el número en que lo imprime. Entonces, con una lista, siempre lo va a imprimir en el orden en que fue insertado. Acá, si ustedes quisieran que lo imprimiera en el orden, entonces tendrían que cambiar esto también por, en vez de una matriz solución, podrían cambiarlo por una lista como la de acá. ¿Ok? Ok, entonces ya acabamos nuestra función de prima. Ahora vamos a agregarla a nuestro menú para probarla. Nos vamos aquí, vamos a agregar una opción, vamos a aumentar de una vez el OPC. Aquí vamos a agregar la 15, que va a ser prim. Y acá abajo agregamos nuestra función. Vamos a pedir el nombre del vértice, entonces podemos copiarnos, por ejemplo, de este, que aquí solicita un nombre, y lo pegamos acá. Y cambiamos nada más 9 por 15 y aquí nuestra función de prim. Y básicamente ya tenemos nuestra opción agregada. Vamos a correrlo. Yo aquí, déjenlo, pongo por aquí. Voy a hacerlo más pequeño. Vamos a verificar que sí funcione. Si se fijan, yo aquí ya tengo precargado el grafo, que es el mismo que utilizamos para Kruskal. Aquí están las conexiones de A con B, que es de 7, de A con D, que es de 5, de B con A, que es de 7, B con C, que es de 8, B con D, que es de 9, etc.
Entonces ya tenemos nuestro grafo precargado. Vamos a ver el algoritmo, cómo funciona. Vamos a empezar con el que vimos al inicio, que fue con D. O vamos ingresando uno que no exista, por ejemplo Z. Si se fijan, aquí nos dice un error que no existe ese vértice. Ahora sí, vamos con D. Y aquí nos muestra nuestro árbol recubridor mínimo. Nos dice que el primero es D con A, que sería este. Si recuerdan, este fue el primerito que nosotros vimos. Después nos dice que es D con F. Si concuerda, porque el 6 es el más pequeño. Después es A con B, que sería este, por ser un 7. Después sería B con E, por ser otro 7. Después sería E con C, perdón, que es un 5. Y por último sería E con G, que es un 9. Y efectivamente esta era la ruta que habíamos visto al principio. ¿Ok? Vamos a probar con otro, por ejemplo. Voy a borrar esto. Y vamos, por ejemplo, con E. Entonces, si empezamos desde E, el primero más pequeño sería C, que es 5, está correcto. Después, entre estos dos, ahorita tenemos en visitados a estos dos. Sus conexiones son 8, 7, 15, 8 y 9. Entonces podemos elegir E con F o C con B. Ah, no, mentira. Aquí el mínimo sería 7. Entonces sería B y E. ¿Ok? Ahí no había visto el 7. Pensé que el 8 era el mínimo. Entonces tenemos E con B, que es el segundo. Después dice que es B con A. Si se fijan, ahorita tenemos 8, pero 8 hace un ciclo, entonces lo descartamos automáticamente. Aquí tenemos un 7, un 9, un 15, un 8 y un 9. Entonces 7 es el mínimo, entonces sería este el que agregamos, que es este que está aquí. Después es A con D, que es 5. Si se fijan, si es el mínimo, porque tenemos 8, 9, 15 y 9. Entonces este sí es el mínimo. Entonces creamos nuestra conexión, que es este de aquí. Y el siguiente sería D con F, que sería 6. Aquí tenemos un 9, un 15, un 8, otro 9 y un 6. 6 es el mínimo, entonces escogemos D con F, que es el penúltimo. Y por último sería E con G. Porque aquí tenemos, por ejemplo, E con G es un 9. Acá tenemos otro 9, pero este crea un ciclo, entonces este no. Lo descartamos y nos vamos con el siguiente más pequeño, que es E con G. Y así es como crea el árbol recubridor mínimo. ¿Ok? Básicamente eso es como funciona el algoritmo de Prim. Bueno, entonces eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, pueden dejarlo en los comentarios. Voy a dejar el código, lo voy a actualizar en GitHub y el link lo voy a dejar en la descripción por si quieren el código del grafo. Y pues esto sería todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.